tenían una casa que no usaban, estaba completamente abandonada. Unos amigos de mi papá les dijeron a los míos que se iba a mudar su hijo a la ciudad para poder estudiar en una mejor escuela. Mi papá dijo que de hecho tenía una casa abandonada y que si podía cortar el pasto, pintar y cosas así, se podía quedar completamente gratis, nada más que la mantuviera en orden. La casa ya tenía muebles, era una casa habitable, solo estaba el pasto largo y uno que otro defecto. Pasaron los meses y mi papá quería ir por unas cosas a esa casa porque la usaba un poco de bodega, ahí guardaba lo que no cabía en la nuestra. Llegamos y ya sospechábamos algo mal. Abrió la puerta y estaba toda la casa hecha un asco. El pasto estaba hasta arriba, el piso estaba manchado de no sé qué cosas, las paredes estaban despintadas, estaba hecho un desastre. Y este chico ni siquiera sabía que teníamos llaves de la casa. Subimos y él estaba acostado en el piso, sí, estaba durmiendo en el piso. Mi papá se enojó. ¿Cómo puede tener así la casa? ¿Qué le iba? Hace no mucho tiempo yo tenía una vecina, la cual era mi amiga, que se llamaba Camille. Ella era una adicta a la computadora, no al celular, solamente a la computadora. Tanto así que cuando yo estaba con ella y ella usaba la computadora se ponía nerviosa, parecía que ocultaba algo. A mí eso se me hacía muy extraño y me empecé a alejar de ella. Al final nunca fuimos tan cercanos. A diferencia de mi hermano, que ellos sí se hicieron muy amigos. Todo siguió normal, yo ya no le hablaba a la niña, pero un día llegó mi hermano con una carta en sus manos. Él muy asustado me dijo: Ale, creo que estoy en problemas. No sé con quién nos metimos. ¿Quién es o de qué hablas? Camila y yo, que se puso a molestar a señores y no sé cómo hicieron, pero nos llegó esta carta. Abrí la carta y estaba llena de información de Camila, de mi hermano. Rápido fui corriendo al buzón de mis papás y también habían más cartas ahí. Después me contaron bien todo y la niña guardaba muchos secretos. Antes vivía en un pequeño pueblo, Yolixpa. Era un pueblo muy pequeño y muy tranquilo hasta que abrieron una mina de magnesio, por lo que muchos trabajadores con sus familias empezaron a mudar ahí, lo cual hizo que aumentara la población y la delincuencia. Era tan peligroso que mi mamá nos tenía que llevar a la escuela en coche aunque estuviera muy cerca. La mejor amiga de mi hermana se iba diario con nosotros a la escuela, ya que era mi vecina y nos quedaba de paso. Ella se llamaba Teresita, pero le decíamos Risita porque siempre estaba con su risita tan peculiar y a mí siempre me gustó mucho. Un día Risita discutió con mi hermana por culpa de un chico que les gustaba a las dos, por lo que mi hermana se enojó y le dijo que nunca se volvería a ir a la escuela con nosotros. Mamá, ella prefiere que la lleve su papá. Vámonos. A partir de ese día, Risita se iba caminando a la escuela sola. Ella me contaba que cuando se iba caminando, un señor de sombrero se le quedaba viendo muy extraña. Y esa fue la última vez que hablé con ella. Un día simplemente no llegó a la escuela. Todos los habitantes del pueblo nos reunimos para buscarla. Todos menos un tal José Carlos, un señor que vivía en lo más alto de una montaña. Sí, el señor de sombrero. Imagina que subes videos a internet motivando a la gente, tocando tu guitarra, mostrando tus sables de Star Wars. Mucha gente le empiezan a gustar tus videos y te empieza a seguir. Tu más grande sueño. Un día una chica que te ayudaba a editar tus videos junto con su novio te empiezan a acusar de haber hecho cosas muy malas y toda la gente que te amaba ahora te empieza a odiar y te empieza a comentar cosas feas. Tú te sientes muy mal porque todo lo que están diciendo es falso y sigues haciendo tus videos, pero ya nadie te quiere. Un día decides hacer un directo para tocar tu guitarra y hablar con tus seguidores, pero empiezas a ver cómo todos te ponen cosas feas por las acusaciones falsas, hasta que en ese directo ya no aguantas y decides acabar con todo. Días después la chica dice que todo era falso, pero ese fue tu último en vivo. Te queremos y extrañamos, Inquisitor. Hace unos días fue Día de Reyes. En mi familia siempre organizamos una rosca para comer entre familia, pero este año fue un poco distinto. Verán, entre todos nos organizamos para hacer una tipo competencia. A las personas que les tocara el muñequito tenían que darle regalos a todos los miembros de la familia, a todos. Así que ahí veían a los papás diciéndole a sus hijos que prácticamente si les tocaba muñeco ya no volvían a sus casas. Empezamos a partirla, todos nada más pensamos en qué hacer si nos tocaba ese muñeco. Partí la mía y no me tocó nada. A mis hermanos y a mis papás tampoco les tocó nada, hasta que una tía mía partió su rosca y le tocó el primer muñeco. Empezaron a salir algunos más y se empezaron
empezó a sentir un ambiente un poco más tenso. Mi primo pequeño partió su rosca y parecía que no le había tocado nada, pero lo vi un poco nervioso. Ya que todos empezamos a comer, él empezó a toser. Sí, se había tragado el muñeco para que nadie lo viera. Llamaron una ambulancia y se lo tuvieron que llevar. No sabíamos qué le iba a pasar. Hicimos que expulsaran a la fastidiosa del grupo, parte 2. Bueno, nos metimos con Taylor Swift y la niña se puso a gritar como loca. Todo el salón la acusó y a los pocos minutos nos llamaron a la dirección. Pero no para decirnos que la expulsarían, sino porque la niña resultó ser hija de la directora y nadie lo sabía. Dijo que nosotros la habíamos tratado mal. Cuando nos mojó, nos rompió nuestras libretas, nos hizo de todo. Pasó un día, todos nos fuimos a nuestras casas y acordamos en acusarla con nuestros papás. Al otro día nos llevaron a dirección y después de todas las quejas de los papás hicimos que se fuera, según por decisión propia de ella. No, lo siento, Swifties. Para mí eso fue una victoria de nuestro equipo. Y es que eso no acaba ahí. La niña me mandó mensaje después de años, y que una niña de los plumones, una Swiftie hable con rencor de hace años, significa que no todo está muy bien en su cabecita. Las quiero y las respeto, chicas, pero sin ofender, me dan más miedo que las de BTS. Cuando tenía 7 años, mis papás decidieron llevarme de sorpresa de cumpleaños a Disneyland. Siempre fue uno de mis más grandes sueños, por lo que yo llegué muy emocionado. Dimos un paseo por todo el parque y después fuimos a comer. Mientras los demás acababan de comer, mi mamá y yo fuimos al baño. Salí del baño de niños primero que ella, así que me senté a esperarla. Mientras estaba sentado, se me acercó una persona disfrazada de Goofy. Cabe resaltar que Goofy era mi personaje favorito de Disney. Me dijo: ¿Quieres que te cuente un secreto de Mickey? Yo no sabía qué decirle. De principio no le tuve miedo porque para mí él era Goofy, pero entre más se me acercaba me transmitía una vibra un poco extraña, ya que su disfraz no era de la misma calidad que el de los otros personajes. Ven, te voy a contar un secreto de Mickey y te lo voy a presentar. Un poco confundido, pero con la inocencia de un niño acepté a ir con él. Empezamos a caminar y después de un tiempo me di cuenta que no era Goofy. Hace unos años me quedé con unos amigos a terminar un trabajo acabando las clases. Como ya no habría nadie, el guardia nos dijo que lo buscáramos cuando acabemos para que él así nos pudiera abrir la puerta de salida, a lo que le dijimos que sí. Estuvimos varias horas trabajando y se nos hizo bastante tarde. Ya era casi de noche, así que fuimos a buscar al guardia para que nos abriera la puerta. Buscamos y buscamos, pero él no aparecía. Pensamos, debe haberse ido a comer, así que vamos a jugar un poco en lo que él regresa. Pasó el tiempo y simplemente no llegaba. No teníamos a quién hablarle porque en mi escuela estaban prohibidos los celulares. Ya desesperados nos pusimos a buscar una manera de salirnos de ahí. Recorrimos toda la escuela, pero simplemente no encontrábamos cómo salirnos. Después de un tiempo con hambre y con sueño, decidimos sentarnos a esperar a que el guardia volviera. En eso empezamos a escuchar ruidos raros. Volteamos a ver y se estaban moviendo solitas las sillas y las luces se estaban prendiendo y apagando solas. De noche, solos y abandonados en la escuela. Buscamos y buscamos al guardia, pero no aparecía. Y entonces escuchamos. Las sillas estaban moviendo solas. Las luces se prendían y apagaban. Esa escuela estaba embrujada. Asustados corrimos y corrimos de ahí. Llegamos a la puerta y empezamos a golpearla con todas nuestras fuerzas. Gritamos y gritamos, pero nadie nos escuchaba. Hasta que en eso sentí una mano tocándome el hombro. Lentamente volteé. Y era nada más y nada menos que el guardia. Después de 2 horas acordó que había dejado unos niños encerrados en la escuela. Le dijimos todo lo que vimos y nos dijo: es normal, lo veo todas las noches. A ver, trabajas en una escuela embrujada. Y peor, ¿te gusta trabajar en una escuela embrujada? Después de eso nos fuimos a nuestras casas y no quisimos saber nunca más de esa escuela. Pero a los 2 días volvimos a ir, porque teníamos clases. Hace unos años fui de viaje con mi familia a Oaxaca. Nos fuimos en uno de estos viajes que juntan mucha gente, la ponen en un autobús y se van todos juntos como en una excursión. La excursión solamente duraba 2 días, así que mi hermano y yo nos propusimos algo. Íbamos a descubrir toda Oaxaca. No encontrábamos absolutamente nada. Eso hasta que en el último día algo cambió. Nos salimos desde temprano, pero caminando por una zona como de arena salió un animalito. Un animalito que se veía algo así. Sí, era una arañita. Mi hermano salió corriendo
porque él es una de esas personas que de verdad no pueden ver una araña sin infartarse, casi. Y yo, como buen amante de los animalitos, la agarré en un vaso transparente. Llegó el otro día, el día que nos teníamos que ir. Yo agarré el vaso con la arañita y la metí a mi mochila. Cuando estábamos en el autobús ya de regreso, mi mamá agarró la cámara. Mi mamá dijo, ¿esa araña de qué es? Mi hermano, muy asustado, le contestó, Ale la agarró por ahí, yo le dije que la matara. yo le dije, es una simple arañita. Agarré la mochila y saqué el vaso. Volteé a verlo y estaba roto. Y ya no estaba la arañita. Mi mamá se empezó a preocupar mucho. Le habló al señor del autobús que nos estaba dando el recorrido. Agarró la cámara, vio la foto. Dijo, ¿dónde vieron esta araña? La acaba de destapar aquí en el autobús, la traía en mi vasito. Y gritó, ¿Tú sabes cuál es esa araña? ¿Sabes la tontería que hiciste, niño? pues resulta que era una araña violinista. Araña más peligrosa de México y una de las más venenosas de todo el mundo. Hace unos meses me llegó la solicitud de una niña que yo no conocía llamada Claudia. Yo normalmente no acepto a gente que no conozco, pero estaba muy bonita y la acepté. Sí, sé que estuvo mal. Empezamos a hablar diario. Era de esas personas con las que hablas todo el tiempo. Comía, hablaba con ella. Iba a la escuela, hablaba con ella. Pero lo extraño aquí está en que ella nunca quería mandarme un audio, ni siquiera hacer una llamada. Siempre encontraba una excusa para no escuchar su voz. Esto ya se me empezaba a hacer muy extraño, ya que ni siquiera sabía si esa niña tan bonita era con la que yo estaba hablando. Pero yo ya empezaba pues a enamorarme. Un día, mientras estábamos en la escuela, yo estaba mensajeándome como siempre con ella. El profesor había salido al baño y yo estaba ahí mensajeando mientras estaba con mis amigos. Un amigo me dijo, Oye, ¿por qué no le marcas a Claudia? yo acepté y le llamé. Empezó a sonar el teléfono. Y hasta el frente del salón, sí, donde estaban los chicos más inteligentes, empezó a sonar un teléfono también. Coincidencia, ¿no? La niña me colgó. Yo volví a llamar. Y otra vez empezó a sonar un celular donde estaban esos chicos. Parecía ser que uno de ellos era Claudia. Cuando tenía 7 años fui al parque de mi ciudad. Afuera de mi escuela vendían Blades, a lo que yo compré uno. Empecé a jugar con el mío en el parque, pero a lo lejos vi un niñito que estaba con un celular. En ese tiempo los celulares eran cosas súper futuristas y más si eres un niño. El niño no dejaba de ver mi juguete, a lo que decidió acercarse. Me dijo, ¿ese es un Blade? A lo que le dije, sí lo es. Me dijo si podía jugar con él y le dije que sí si él me dejaba jugar en su celular. Intercambiamos objetos y empezamos a jugar. Pasamos el tiempo jugando y él estaba enamoradísimo de mi juguete y yo de su celular. Así que dije, Ale, de aquí eres. Así que le dije, oye, y si intercambiamos yo te doy mi Blade y tú me das tu celular. Cabe recalcar que yo tenía como 7 años y él probablemente igual, así que aceptó sin pensarlo. Yo sabía que el celular muy probablemente era de su mamá. Así que dije, Ale, si te tienes que ir de aquí victorioso, te tienes que ir ya antes de que vuelva. Justamente cuando me iba a ir, escuché un grito de una señora. Volteé y obviamente era su mamá. Le robaste a mi hijo, le robaste a mi hijo.